Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este programa que tiene como consigna que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Y entre esos temas siempre tratamos de hablar de aquellas cosas que la mayoría de los medios tradicionales no se meten muy por arriba, muy superfluo, así que nos gusta profundizar. El que tenga ganas de profundizar, acá tiene un lugar donde hacerlo. Hoy vamos a hablar sobre la historia de los pensamientos y las ideas políticas, el desarrollo de la política desde el principio, de sus orígenes, pero sobre todo cómo ha ido afectando a la realidad que tenemos hoy. Nos encontramos en un mundo muy cambiado. Y para eso buscamos a un especialista, profesor de historia. Es una persona que se especializa en la historia de las ideas políticas y desde dónde vienen esas ideas. Así que no perdamos más tiempo, con nosotros el profesor Fernando Quesada. Fernando, muchísimas gracias por venir. Realmente es un gran placer para mí que estés y ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando políticamente, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Bien, Luis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gran gusto para mí estar en un programa que se llama Pensemos, que no es una práctica que muy común, muy habitual. En esto, claro, no es muy habitual en este mundo y en estos momentos. Pero bueno, muchísimas gracias. Es un desafío, es una de las batallas que hay que dar. Una de las para poder entrar en tema, hay, digamos, tres formas políticas muy conocidas. Una es la monarquía, otra fue la aristocracia y otra fue es la democracia. Y han sido evoluciones. Cada una de ellas tenía su parte negativa. ¿Cómo se llama? La monarquía tenía la tiranía, la aristocracia la burguesía y la democracia tenía el populismo. Claro, la demagogia. La demagogia. Claro. Bueno. ¿Cómo hicimos para atravesar desde algo tan hegemónico, tan único que era la monarquía, a llegar hasta la democracia? ¿Qué nos pasó a esta parte de los seres humanos? Bueno, Luis, mira, primero hay que aclarar, esa fue una división tripartita que hicieron en el siglo V y IV antes de Cristo. Tanto Platón como Aristóteles tenían algunas diferencias, es decir, que la monarquía degeneraba en una tiranía, la aristocracia, el gobierno de los mejores, degeneraba en una plutocracia. O en una oligarquía. Oligarquía, yo te dije burguesía, no. Burguesía. Perdón, claro. Oligarquía. Plutocracia, que es el gobierno de los que tienen dinero, y oligarquía es el gobierno de los pocos. Y la democracia, en ese sistema de pensamiento, degeneraba en que la demagogia. El término populismo es muy posterior, del siglo XIX, degeneraba en demagogia. Pero hay que entender que esos pensadores, esos dos pensadores, incluso bueno, con Sócrates también, vivían una realidad muy particular, que era la Grecia de 4 siglos antes de Cristo. Era la única región, el único espacio en el mundo en el que se había dado un desarrollo del pensamiento político, además de físico, filosófico, de todo tipo, y en esa Atenas era la única ciudad-estado que tenía una democracia. Una democracia que fue muy tensionada en un momento, porque generalmente lo gobernaban monarcas, como pasaba en su vecina. ¿Querés acercarte un poquito al teléfono? Sí. El teléfono, el micrófono. No, acércatelo. Como pasaba en la vecina Esparta. Y Atenas, esa ciudad-estado que era muy sabia, que estaba llena de filósofos, de pensadores, de sofistas, de educadores, se vivía en un sistema democrático, no en todos los momentos, fueron algunos siglos, pero bueno, para construir ese sistema democrático llevó muchas tensiones. Entonces estos pensadores que no eran del todo democráticos, ni Platón ni Aristóteles eran del todo democráticos. Platón, podríamos decir que era pretendía una especie de gobierno aristocrático de filósofos. Y Aristóteles, que podría llegar a ser un poco también una especie de aristocracia, veía que podía tener una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de contrapeso con algunas formas
formas democráticas o participativas. Entonces, eso Ajá, perfecto. alrededor del mundo en esos siglos lo único que existían eran imperios, eran áreas que no estaban bajo sistemas políticos de ningún tipo de democracia o de participación. Entonces, ellos generaron toda esa idea de una democracia participativa, restringida, por supuesto, porque en ese momento los únicos que gobernaban eran los hombres, que eran ciudadanos de Atenas. Que no cualquiera era ciudadano. No cualquiera era ciudadano. La ciudadanía era una cuestión de nacimiento. Es decir, la ciudadanía en el siglo XIX y XX cambia como nacemos en un Estado y nacemos ya ciudadano. En ese momento no se era ciudadano, se tenía que tener determinadas características económicas e intelectuales. Por eso tenían un gran desarrollo del pensamiento político, un gran desarrollo, que no pasaba lo mismo en Esparta. Esparta tenía un gran desarrollo de las cuestiones militares. Con una monarquía muy particular. Entonces, Atenas en ese momento era el único lugar del mundo donde tenía un sistema democrático. ¿Qué pasa? Vos decís que me preguntás sobre la trayectoria. La trayectoria, podríamos decir, de la democracia la reflotan de esa idea democrática, la reflotan en la Ilustración. En el siglo de las luces, en la Ilustración. Estamos hablando de más de 300 años antes de Cristo a... Sí, 400. 400 a el siglo XVI, XVII, XVIII, el Renacimiento. El Renacimiento, cuando va a tomar, dice, bueno, sale el mundo occidental y el mundo europeo sale de la Edad Media, empiezan a buscar referentes culturales. ¿Y qué referentes culturales tenían cerca? Y que eran importantes para ellos, Grecia y Roma. Claro. De Grecia trae la idea de democracia y de Roma trae la idea de república. Son dos ideas diferentes pero que se complementan. En el siglo XVI, XVII empiezan a pensar cómo va a ser el mundo, es decir, con la Ilustración, el siglo de las luces, la Ilustración, el racionalismo, y ahí tiene otra trayectoria muy diferente la idea de la democracia. En el siglo XVIII, lo que hay, principio del siglo XIX, es más una idea concentrada en las ideas republicanas. Montesquieu, en la división de poderes, ponerle freno a los monarcas absolutos. Del rey, del monarca. Del monarca. Entonces siempre hay que ponerle freno. Ahí tenés un montón de pensadores como John Locke, como Montesquieu, como Benjamin Constant, que dice, bueno, hay que ponerle freno al poder, porque lo que tenés ahí son monarquías que se les llama absoluta, pero yo no estoy convencido que eran absoluta, pero era un gran poder del rey. Entonces hay que ponerle freno. Y después del siglo XIX ya vienen con ideas, ahí es cuando empieza a acercarse la idea de democracia, los pensadores empiezan a acercar la idea de democracia a la idea del liberalismo. Entonces, por eso se habla de la democracia liberal. De la democracia liberal. Es un concepto, diferenciándola de la democracia original. Democracia participativa se le dice. Benjamin Constant tiene un libro muy lindo que se llama La libertad de los antiguos frente a la libertad de los modernos. Y ellos dicen, qué bueno. Claro, ellos dicen, los griegos no tenían que pelear contra un poder absoluto. Ellos tenían que pensar cómo participar en la cosa pública, en el ámbito público, para poder gobernar, designar los magistrados. ¿Por qué? Porque tenían características de pequeñas ciudades de Estado, poco territorio, una población relativamente estable en lo étnico y para lo que no era griego o helénico, existían, los metecos, la esclavitud. Otra categoría. Claro. En el siglo XIX empiezan a pensar eso, cómo adoptamos esta idea de democracia y cómo la complementamos con una idea de república, de control del poder. Pensar que todo esto, ¿no? Yo porque me engancho mucho con el africano, ¿no? Con Escipión, que cuando Borja, ¿cómo se llama? El hijo de Asdrúbal, Aníbal, que estaba dispuesto a destrozar Roma y que no quedara nada, y Escipión lo enfrenta en las guerras púnicas, creo que en la segunda o tercera. Realmente cambia mucho la historia de Occidente, porque si no, toda esa cultura no hubiera llegado nunca. Sí,
Sí. Lo que pasa es que esa cultura la rescatan los pensadores, como claro, del siglo XIX. La rescatan, no rescatan totalmente la historia, sino que rescatan a los grandes tribunos, rescatan a Séneca, rescatan esos pensadores, a los pensadores del siglo XVII y XVIII, los renacentistas, empiezan a rescatar y a leerlos. Y a decir, bueno, cómo las monarquías deben ser, cómo no deben ser, pero después ellos tienen problemas muy particulares que ya son del siglo XVII y XVIII, que se están conformando los estados en lo que sería Centro Europa y Europa occidental. Claro. Y esos estados se están construyendo con figuras monárquicas, podríamos decir, muy fuertes. Para construir los estados se tienen que construir de manera fuerte esos reyes. Entonces ellos están lidiando con otros problemas. Entonces eso va cambiando. En el siglo XIX se le agrega otra cuestión. Final del siglo XVIII y el siglo XIX, se le agrega a la democracia, que son los comienzos de los estados-naciones. Claro. Los estados-nación. Salir del concepto de reino, de feudo, y pasás al concepto de Estado. Cambia a la idea de soberanía popular. Claro. Y las democracias también se comienzan a complementar con las ideas de nación. Si la nación lo que te dice es que todos somos soberanos de una nación, es decir que existe una idea de soberanía popular. Bueno, se adjunta de manera muy articulada con la idea de democracia. ¿Se comprende? Perfecto. Por eso no todos los nacionalismos, que yo siempre... el siglo XX transforma todo. El siglo XX transforma todo. Transforma todo, incluso transforma los nacionalismos. Gran parte de los nacionalismos del siglo XIX son nacionalismos democráticos y republicanos. Todavía no se habla de constituciones, hay algunos nacionalismos, algunas naciones que son. El siglo XX es el que transforma todo eso. La aparición de nacionalismos que ya no son democráticos, que son elitistas y que son totalmente exclusivistas, y comienzan la idea de lo étnico, la idea de que los que pertenecemos a la nación y los que gobernamos una nación somos los que pertenecemos a un determinado grupo étnico. El nazismo es la exacerbación de eso. La exacerbación de todo eso, la expresión más feroz de todos esos nacionalismos. ¿Se comprende? Pero hasta el siglo XIX se habían llevado los nacionalistas, las grandes nacionalidades que están constreñidas en esos grandes imperios que tiene Europa. Te estoy hablando del imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, que son de donde surgen todos esos nacionalismos. Todos esos nacionalistas del siglo XIX no tienen conflictos con la democracia. Algunos no es un tema importante, pero se puede juntar muy bien. ¿Por qué? Porque si dicen todos formamos parte de una nación, porque la nación es la soberana, ya no el rey, ya no es una forma de administrarla. Entonces todos formamos parte de una nación y todos somos soberanos. ¿Se comprende? Perfectamente. Ahí llegamos al siglo XX, empieza a surgir digamos, disparidad o desproporción en cuanto a algunos pensamientos, sin caer siempre en los mismos ejemplos, que puede haber sido Rusia, que venía del zarismo, China, que venía del imperio, que todo esto que Europa Occidental lo había resuelto a través de un sistema más intelectual, con ideas. Estos otros lo pasaban por las armas, como fue la revolución bolchevique, como fue la revolución china, ¿no? La de Mao. En el caso de Alemania, es digamos, un error del concepto democrático, porque si mal no tengo entendido, en el putsch de Múnich, de 1922. Exactamente, se lo va a buscar a Adolf Hitler, que además es votado y saca la mayor cantidad de votos. Sí, pero eso es después, eso en el 33. En el 33. En el 33. Pero ya en el 21, claro, ya le dicen ese tipo. Bien, ahí se habla de olas de democracia. Lo que pasa es que esas olas de democracia que se comienzan a dar ya
antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial se puede hablar de olas de democratización. Pero ¿qué pasa? Esas incipientes democratizaciones de algunos países, ¿con qué chocan? Primero con el final de la guerra. Claro. Con la desestructuración de grandes imperios. Hay que recordar que el imperio austrohúngaro se divide completamente. El imperio otomano. De ahí surgen un montón de nacionalidades. El imperio de los zares no se desmembra completamente, pero sí el imperio alemán, claro. Hay muchos elementos que se van desmembrando. Y después la crisis económica. La crisis económica del 30 barre todos los procesos. ¿Por qué? Porque la crisis económica, la economía se pone en primer lugar en situaciones de gran crisis económica, como fue la del 30. La economía, la subsistencia, la supervivencia se antecede para muchas sociedades a la política, a la forma de gobernarse. Entonces ahí vuelven a caer las democracias en muchísimos países. Nosotros tenemos el ejemplo de Argentina, pero también se da en Europa Central, en la Europa Oriental. Tenés un montón de lugares que vuelven a caer las democracias, la oleada y después hay otra oleada de democratización después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese enfrentamiento tremendo de la Guerra Fría, ¿no? Claro, de la Guerra Fría. En el ámbito de los países con influencia soviética no van a tener esos procesos democráticos, pero sí van a tener procesos distributivos diferentes a los del capitalismo, a veces muy criticables, otras veces no. En cambio, los países en la órbita de lo que sería el bloque occidental o Estados Unidos van a ser democratizaciones forzadas. Japón es una democratización forzada, sí, claro. Es decir, una democratización forzada por Estados Unidos, impuesta, es decir, ahí hay una democratización forzada. En el caso de Alemania es una democratización forzada. Entonces, ¿son duraderas? Sí, son duraderas. ¿Tienen una trayectoria muy larga? Sí, Francia también. Muchos países así. Quedan esos dos países que no entran en el eje de la democratización, como sería España y Portugal, claro. Pero en el caso de América Latina también, pero bueno, después tiene sus particularidades América Latina, con golpe de Estado, con esto o lo otro, con democracias que no se sostienen, pero en el bloque soviético, fíjate que no se dan esos procesos de democratización. Otra ola importante, que es la tercera ola que se le menciona, es después de la caída del muro, claro, y la disolución de la Unión Soviética. La Unión Soviética o el Imperio Soviético, hay muchos teóricos que hablan del Imperio Soviético, que dicen, en realidad, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se solapa casi de manera como espejo a lo que era el imperio de los zares. Y claro, sigue manteniendo estructuras casi imperiales, pero ahí hay otro proceso de democratización. Todas esas repúblicas que no estaban convencidas de estar bajo la órbita de la Unión Soviética comienzan a democratizarse. El caso actual de Ucrania, que está en un conflicto, el caso de Polonia. Yugoslavia, la fracción de Yugoslavia. La fracción de Yugoslavia. Yugoslavia tiene un proceso muy diferente. Sí. Muy diferente. Ahí los nacionalismos y los nacionalismos étnicos persisten a cualquier forma de unión o de concepción de unión. Es un caso muy particular, sí. Muy particular. Pero después hay otros países que han tenido largos procesos democráticos. Ucrania tuvo una democratización con altos y bajos, por supuesto, con crisis. Polonia, ni hablar. Hungría, Rumania tardó un poco más por la influencia que la otra vez del comunismo, ¿no? Del comunismo y de los chechenos. Sí, que estábamos hablando de... Claro. Yo le decía a Cornelio Codreanu y vos me decías... Claro. Codreanu. Claro, toda esa tuvieron procesos. Después, vos sabés que el otro día que estuvimos hablando me acordaba. Sabés que yo terminé la carrera en el 2001. Terminé la carrera de profesor de historia en el 2001. El 20, unas horas antes de que cayera, de que se fuera de la Rúa. Claro. Se fue el 21, si mal no recuerdo. Sí. Se fue el 21 y en esa época era todos los temas, lo que yo quería estudiar y con varios amigos era la democracia. Desde el 90 en adelante, el gran tema de investigación de la historia de las ideas era la democracia. Es decir, habían un montón de teóricos en Argentina, en el mundo, que
querían estudiar el tema porque se veía como que había una tercera ola de democratización que iba a ser infrenable y que íbamos a decir... Qué bueno lo que estás diciendo, qué bueno. Unos años después, te estoy hablando yo más o menos lo cito en el 2008, en el 2008 con la crisis de los subprime, de la hipoteca subprime, ya se comienza a hablar de otros temas que ya la democracia, ya la empiezan a estudiar cuáles son las crisis de la democracia y empiezan a ver cómo puede ser ya no una solución para muchas sociedades, empiezan a aparecer críticos importantes a los sistemas democráticos y vuelven las perspectivas realistas sobre la democracia. Mirá, porque lo que vos estás diciendo, un poco la charla que habíamos tenido los otros días, escribí hace un tiempito una nota donde decía estamos ante el fin de la democracia y el punto era ver si realmente hoy nos estamos encontrando con una democracia que está, endeble. En discusión. En discusión. Esa es la palabra, en discusión. Y en algún momento, hablando con una politóloga, ella me decía, como buen criterio, yo le decía, porque era muy difícil decir, che, la democracia está en peligro, y en algún momento vos decías eso y eras un golpista. O sea, no tenía... te señalaban en la calle. Entonces, hablando con ella, yo, viste, con algún prejuicio, y me dice, la democracia es un sistema de gobierno, como cualquier otro. Puede modificarse o puede reemplazarse por otro. No, le sacó peso. Y yo creo que eso pasa a partir de ese momento donde vos estás diciendo que era qué es lo que venía de la democracia, la relevancia que tenía el mundo sometido a los pies de la democracia, y a partir de, no sé, del 15, del 20, ya empieza a analizarse si la democracia tiene errores conceptuales que pueden generar una transformación o un cambio. Sí, eso lo estábamos hablando antes de comenzar a grabar. Vos sabés que en las cuestiones de la democracia, lo que te decía, a lo largo de la historia se le han puesto muchos adjetivos a la democracia, muchísimos adjetivos. Democracia liberal, democracia social, democracia representativa, democracia sustantiva, democracia orgánica, como yo te ponía recién el ejemplo del franquismo, que el gobierno de Franco decía que vivía en una democracia orgánica. El caso de Cuba, que también dice que es una democracia. Bueno, un montón de sustantivos. Se la cargó muchísimo de sustantivos. Estaba escuchando que el ciudadano de China dice que vive en democracia. Claro, ese es un tema. Hace unos años se hizo una encuesta muy interesante y se la comparó con Estados Unidos. Y un gran porcentaje, yo no sé si era el 60 o casi el 70% de los ciudadanos chinos decían que vivían en una democracia. Y en cambio en Estados Unidos decía un menor porcentaje, pero creo que era un 36 o un 37 que no vivían en democracia. Claro. Que no vivían en democracia. A veces la percepción que tienen las sociedades sobre el sistema en el que viven no son la que tienen. Claro, si alguien está escuchando esta charla y de repente te escucha decir que los españoles en el, no sé, 1970 decían, más o menos 70, decían que en la España franquista estaba una democracia orgánica. Sí. Y vos decís, cambiemos de canal, estos flacos están chiflados. No lo decimos nosotros, lo decían ellos. ¿Sí? Eso es lo que pasa, se la cargó mucho a la democracia. Por eso hay dos grandes grupos de teóricos que son los que, yo siempre digo, los más idealistas y los más pragmáticos. Entre los más idealistas podríamos decir que los teóricos de la democracia está Giovanni Sartori, el italiano, que era, podríamos decir, un liberal, un demócrata liberal. Después Norberto Bobbio, más de centro izquierda, demócrata socialdemócrata, podríamos decir, que le asignaban una gran cantidad de ejemplos a la democracia y de roles que tenía que tener la democracia. Y de peso y responsabilidad. De peso y responsabilidades. Claro. Un gran lector era Raúl Alfonsín de Sartori. Claro. Alfonsín decía que la democracia se come, se cura y se educa. Sí, claro. Después,
Después hay toda una serie, una corriente más pragmática, que comienza con Schumpeter, como se le dice al teórico y al economista alemán, que dice, no, en realidad es un método para tomar decisiones de gobierno legítimas, nada más. Toda la carga que se le hace a la democracia, todas las cuestiones que se le asignan, excede a la metodología. ¿En qué año dijo eso? Y esto tiene que haber sido en el año 50 o 60. Siempre se lo reconoció a Schumpeter. Lo que pasa es que él era alemán, se dice Schumpeter, y después cuando se fue a Estados Unidos, Schumpeter le llaman. Él siempre fue un economista, pero tiene una serie de trabajos sobre el sistema político. Claro. Después hay un teórico muy bueno que vive en Estados Unidos, que se llama Adam Pressovsky, que él dice, en realidad la democracia es un método para resolver cuestiones de gobierno y podríamos decir, él dice, tiene una frase, no me la acuerdo nunca con exactitud, pero él dice, es una forma de resolver cuestiones de gobierno y la transición del poder sin derramamiento de sangre. Es nada más que eso. Los otros que le quieren asignar, los que quieren decir que la democracia tiene el papel para igualar económicamente, socialmente, eso no tiene, dice, hay que tener una perspectiva pragmática. Mientras más pragmáticos seamos lo que es la democracia, más vamos a poder conservarla y más vamos a poder mejorarla institucionalmente. Aprovecharla. Claro, porque ahí te da el ejemplo, Luis, de cómo persiste la democracia más grande del mundo, que es la democracia india, de la India, con uno de los sistemas de desigualdades más antiguos, que es el sistema de casta. Es decir, todas las personas de determinada característica etaria, votan en la India. Eso no se critica la democracia, pero también persiste una gran desigualdad en castas, en grupos, desigualdad económica, ni hablar, como vos sabés muy bien y como lo podemos ver en muchísimas, pero el sistema no se encarga de eso. No se encarga de eso. El sistema solamente resolver, eso es lo que dicen los pragmáticos, los pragmáticos de la democracia. Y podemos llegar al concepto en ese pragmatismo hoy en día, donde estamos viendo, insisto, un mundo absolutamente cambiante, con un nuevo elector, un nuevo ciudadano, también distinto, por evolución, involución, como quieras llamarlo. No es sociología, simplemente es tratar de entender y ver, porque vemos que hoy las preocupaciones son otras, que la democracia termina siendo simplemente un método de selección. Puede llegar a interpretarse como eso es lo que dicen los pragmáticos. Es un método de selección de quiénes van a tomar las decisiones y quiénes van a hacer las agendas de gobierno. Y si alguien tiene muchos votos, nadie puede decir lo contrario. Sí, porque tiene una etapa de legitimidad, un determinado periodo de legitimidad de gobierno, pero ahí también está atravesado por otras cuestiones de democracia, que bueno, es la pluralidad. La democracia no da el derecho a hacer cualquier cosa. El voto no da el derecho a hacer cualquier cosa. Esa es tu opinión. Hay otros que piensan totalmente lo contrario. Claro. Lo que pasa es que a veces lo que charlábamos la otra vez, está bueno, eso que está me buenísimo. recuerdo, Luis, que a veces los que pensamos la democracia, los que pensamos los sistemas políticos, estamos en un mundo ideal, en una dimensión ideal que los gobernantes no lo hacen. Es decir, salvo el ciudadano no lo hace, y los gobernantes tampoco. Algunos sí, algunos históricamente hemos tenido, a lo largo del mundo han habido muchos pensadores de la democracia o muchos demócratas convencidos. Yo siempre pongo el ejemplo de Adenauer en Alemania, de David Ben Gurión en Israel, de Alfonsín, de Duhalde, de muchos sectores del Partido Justicialista en Argentina, de otros, de Lagos, de sectores, incluso de sectores conservadores en Europa, en los Estados Unidos, que han pensado los sistemas democráticos. Los gobernantes, pero han sido la excepción, han sido generalmente la excepción. ¿Por qué me interesó tanto? El otro día lo charlamos recién de nuevo. Hay una frase de Bukele, en El Salvador, que dice que todo candidato a una elección quiere ganar por la mayor cantidad de votos posible. Y si fuera con el 100%, mejor.
Y eso va en contra, y estoy convencido que es así. O sea, si Milei pudiera sacar el 100%, el 80%, el 90%, vamos. Pero no es Milei, perdón, porque uno le pone Kicillof, Alfredo Cornejo, el Yayo Suárez, cualquiera, estoy seguro que estaría muy conforme con eso. Ahora, eso va en contra de la pluralidad. Sí, va en contra de la pluralidad. Por eso, uno de los conceptos que más se acerca a los de las democracias del siglo XX, de la segunda oleada de democracia, es decir, después es la democracia pluralista. No es una gran adjetivación de la democracia, pero una democracia pluralista. ¿Qué significa esto? Que la democracia es un sistema de gobierno, un método para elegir a los representantes y a los gobernantes que no pueden invisibilizar a las minorías. Es decir, las minorías son importantes. ¿Se comprende? Perfecto. Entonces, la democracia pluralista. Fíjate que ya no tiene ni liberal ni social, una democracia pluralista. ¿Y si no hay minoría? Es que siempre hay minorías. Es decir... claro, el problema es que hoy... Nos llamaría mucho la atención de que todas las personas pensemos... Hagamos un ejemplo. Tenemos dos países. El Salvador y Venezuela, ¿no? Te dicen, Venezuela es una dictadura y Salvador es una democracia. Y los dos tienen un régimen. ¿Qué es lo que se está viendo? Que en los dos hay elecciones, en las dos pueden haber manipulación o no, pero en los dos lo que está viendo es la aparición de un partido hegemónico y que está llevando al concepto que tanto me gustó cuando lo charlamos los otros días, de una democracia hegemónica y a una democracia o a una autarquía, autocracia electiva. A una autocracia electiva, esa me encantó. Esos son los conceptos que se manejan. Se está evolucionando, se puede... Es muy complicado. Cada país tiene su trayectoria y sus tendencias muy particulares. Venezuela, que es el caso que está actualmente en la agenda por todo lo que estamos viendo, tuvo toda una trayectoria hacia una dictadura muy clara que el año pasado, al no terminar, porque hasta hace unos años ganaban las elecciones, sí, ganaban con muchísimos métodos fraudulentos, no había fraude en todas las cuestiones, pero encarcelar a los opositores, cerrar medios de comunicación, pero todavía era una cuestión electiva. Una huevada, los flacos. Claro, ya las últimas elecciones ya no mostraron las actas, ya perdieron, intentaron hacer porque había un montón de veedores internacionales y... Cuando se dieron cuenta que se habla de que hay una diferencia del 30%. Buscaron toda una serie y no mostraron nunca las actas. No mostraron nunca las actas de eso, entonces ahí ya se puede decir que hay una dictadura. Hay una dictadura que si estaba en una tendencia dictatorial, ahora ya hay una dictadura clara que no mostró y que no entregó el poder. Es decir, no hay transmisión del poder. Lo que yo te decía recién de Adam Przewozki. Existe democracia cuando hay transmisión del poder sin derramamiento de sangre. Perdés y te vas a tu casa. Es que es difícil, porque sí, me da mucha... Vamos por parte. No presentan las actas. Sí. Pero él te dice, no, pero ganamos. Sí, pero tienen el Estado. Pero ganamos. Pierde legitimidad. Entonces... Pierde muchísima legitimidad. En definitiva... Internacional, pierde legitimidad. Vos lo viste, lo hemos podido ver en todos los medios. Hay algunos intelectuales que balbucean... Pero en Venezuela sigue teniendo legitimidad si hay un montón de gente que los apoya. Sí, pero la legitimidad te la dan un montón de organismos. Te la dan organismos internacionales, te lo dan veedores, te lo dan intelectuales, te lo dan un montón de personas que hasta ese momento lo tenían. Vamos a otro ejemplo. ¿Por qué no lo hacen con Rusia? Que en Rusia, y esta es otra de las teorías que tengo en la cabeza, que es que tenés hoy el mundo gobernado por tres grandes, o sea, Putin en Rusia lleva 19 años, o 20 por ahí. Y Xi Jinping está en China también con 19, 20 años. Y de este lado está Trump, que le quedan 2 años y medio, enfrentando a políticas de estos dos para este orden mundial, donde todos flacos te dicen, mira, yo me llevo 20 y no sé hasta cuándo me quedo.
Y son democracias. No son democracias, es decir, los teóricos políticos la denominan a China una autocracia. Yo tengo un serio problema con la idea de autocracia. Yo estoy convencido que es un sistema de partido único, que la sucesión al interior de ese partido se hace por determinados cargos meritocráticos y burocráticos que se eligen y que tienen toda una trayectoria dentro del partido Pero es partido comunista. único. Pero es un partido único. Y China nunca ha tenido una democracia. A veces los que vivimos en democracia creemos que todos los países del mundo pueden tener sistemas similares y no tiene por qué ser así. Rusia también, hasta la caída de la Unión Soviética, nunca había tenido algo ni siquiera cercano a lo que es democracia. Y después hizo una especie de republicanismo no democrático o una especie de autocracia electiva que gana muchas elecciones Putin. Claro. Y tiene una legitimidad. ¿Se entiende? Putin tenía una gran legitimidad hasta la guerra con Ucrania. Una gran legitimidad en Europa incluso. Era el proveedor de energía de Europa. Claro se sentaba con Merkel, que Merkel es una grande... Entonces, la legitimidad la empieza a tener cuando empieza a tener acciones externas. También ahí está la no injerencia en el interior de los estados. Son problemas muy, muy diversos. Nadie le exige al interior, tienen que haber sectores muy importantes al interior de Rusia que le exijan una democratización. Pero ¿qué pasa? El sistema que logró estructurar u organizar Putin logra mayores voluntades que críticas. Lo mismo que pasa con Bukele. Bukele es elegido para solucionar el problema de las maras. De las maras y de la inseguridad. Sí, señor. ¿Lo ha solucionado? Sí. Críticas le podríamos hacer un montón. ¿Cuánto? Pero ¿hace cuánto fue el primer gobierno de él? Hace, si mal no recuerdo, 4 o 5 años ya se reeligió. Yo creo que dan 10 para arriba. ¿10? Sí. Yo no recuerdo. Yo me acuerdo que en el primero no había podido lograrlo completamente. Y ahora claro, porque él revisa, tenía menos... Yo creo que son 3 reelecciones. Fran, ¿querés fijarte desde cuándo está Bukele en el poder en Salvador? Bukele es muy particular porque viene de la izquierda. Viene del Frente Farabundo. Claro. Farabundo Martí, creo que se llama, viene de la izquierda. El padre fue un militante de la izquierda, un político de la izquierda. Él se da cuenta de las demandas de la sociedad. Él era el alcalde de San Salvador. Claro. Pero viene de un partido de izquierda. Entonces ve que hay una demanda muy fuerte y bueno, intenta dar respuestas. Los organismos internacionales lo critican un montón, pero al interior él tiene legitimidad. Exactamente. Él tiene legitimidad. Aún a pesar de que ya el tema de las maras lo solucionó, sí, porque la sociedad tiene miedo de que el que venga lo saque de la cárcel y se los vuelva a meter donde vos... Y retomar la vida. Yo estaba hablando con salvadoreños que retomaron la vida, que tenían que huir porque los amenazaban las maras, que a las 5 de la tarde no se podía salir, pero no que se podía salir en ningún lugar, que había una cantidad de feminicidios, de abusos contra las mujeres, de asesinatos. Llegaron a tener 68 asesinatos en un día. En un día. Esto es histórico, histórico. 68 asesinatos en un país que tiene, creo que 14 millones de habitantes, 17 millones. Acá no hay ningún gobierno que soporte esa cantidad de asesinatos. Entonces, bueno, soluciona un tema. 2019. De 2019, tenías razón vos. 25 años. 5 años, sí. Lo que pasa es que él había tenido un protagonismo muy importante cuando era alcalde de El Salvador. Claro. De San Salvador, disculpa. Era alcalde de San Salvador. Y ahí hace su carrera. Y él viene de una trayectoria y sale a poner orden. Sí, sale a poner orden y lo ha logrado. Con todas las críticas que se le puede hacer. Hoy tiene el 84% de los votos. Soluciona un problema y el voto popular le dice que no importa la cantidad de violaciones a los derechos humanos, a la Constitución, a las instituciones jurídicas que esté logrando. Nosotros te damos el voto porque ha solucionado un determinado tema. Eso es el poder de la soberanía popular. Y no es partido único porque él tiene 54 de los 60 escaños. Sí. O sea que compite contra otros, pero saca el 84% de los votos. Sí.
cómo se lo critica por otros aspectos, pero cómo ¿quién sale a criticar lo de los otros políticos que no habían, de los otros expresidentes que no habían podido solucionar ese tema? Claro. Yo me acuerdo en el caso, ¿te acordás cuando iban las oleadas esas? Pasó hace, si mal no recuerdo, al final de la pandemia, las oleadas esas de migrantes que iban millones hacia Estados Unidos, que iban cruzando. Salió el presidente, eso fue de haber sido en el 2019, antes de y siguió durante toda la pandemia. Salió el presidente de El Salvador a criticar a Trump porque no quería recibirlos, pero no salió a proponer soluciones para su pueblo, para que se quedaran, es decir, los salvadoreños, que hay una gran cantidad de salvadoreños. Salió a criticar a Trump porque no quería recibirlo, pero no salió a hacer políticas para solucionar que no se vayan sus pobladores. Bueno, las respuestas están de la misma población. Ahora, el problema ahí podría llegar a ser que estamos ante un partido hegemónico. Pues es muy probable, hasta entre la construcción de un partido hegemónico o de una democracia hegemónica que empieza a romper instituciones o a modificarlas o a transformarlas de manera que no sean liberales, o que lo que se está dando en llamar en muchas democracias iliberales, que son electivas, que tienen características democráticas, pero no tienen características ni republicanas ni liberales, de control de los poderes, garantías individuales, opinión pública. Un poco de lo que me decías vos de esa de democracia autocrática. No, perdón. Claro, autocracias electivas. Hay algunos teóricos que le llaman autocracias electivas. El caso de Rusia es un buen ejemplo de una autocracia electiva. Es decir, son electivos. Salvador podría llegar a tener una tendencia similar a eso. Habría que verlo. Si las próximas elecciones las pierde, no saca el 84%, no mete preso a sus opositores, no cierra partido político, no cierra diarios. Y respeta lo que dicen las urnas y muestra las actas. Claro, y si pierde y se va a su casa, y bueno, ahí no ha pasado eso. Se evalúan las cuestiones también en perspectiva, en el momento, en el tiempo presente, pero también en perspectiva. Mira, volvamos al ejemplo de Argentina, del kirchnerismo. Yo me acuerdo que cuando gobernaba el último gobierno de Cristina, había un montón de intelectuales, periodistas que decían: vamos hacia Venezuela, vamos hacia al autoritarismo, vamos hacia... Y no hubieron transformaciones institucionales serias de ese gobierno, ninguna. Institucionales. Fue un pésimo gobierno en lo económico, en lo ético, por la corrupción, por todo lo que sea. Pero no íbamos a ir, no hay grandes transformaciones. Lo que hablábamos recién, yo no conozco ningún intelectual del kirchnerismo que haya presentado un plan serio de reforma de la Constitución. Ahora, espérate. Se intentó, y se puede haber intentado, pero Cristina agarró, perdió las elecciones, no le entregó, eso es cierto, pero se fue a su casa. Yo tengo una pregunta. En ese caso... Se fue al Calafate. Sí, claro. Permitime ser contrafáctico. Sí. Si Cristina saca el 80%, que nunca sacó el 80 o el 84% de los votos, si ella tenía ese poder como lo tuvo en su momento Alberto Fernández en plena pandemia, que el tipo le dicen tenés el 70% de aprobación u 80% en algún momento de imagen positiva, y de repente se subió a caballito, se enamoró de la pandemia o la plandemia y nos dejó a todos encerrados, hizo el desastre que hizo. Pero en el caso ese, al tener un consenso de semejante magnitud, hablo no de 55 ni de 60, hablo de más de 75. Más de 70%. Exactamente. Sí. Donde ahí ya directamente todos esos frenos, todas esas murallas de contención, todos esos diques para que el agua no venga, desaparecen, y ahí yo creo que cualquier gobierno con alguna idea autocrática puede generar una... Y cuando se genera eso, ¿cuál es? Pero esa puede llegar a ser Cristina y puede llegar a ser cualquiera. Sí, Milei. Milei puede llegar a ser cualquiera. Bueno, lo que pasó con lo que está pasando con Netanyahu, las atrocidades que está convirtiendo, que está cometiendo Netanyahu en Palestina. Te lo digo yo, que soy un defensor del Estado judío. Y un gran defensor de David Ben Gurión, como lo mencioné recién. Sí. Lo hace cualquiera, yo estoy convencido que eso lo hace cualquiera. Había un teórico inglés muy bueno que escribió un libro que se llama Sobre la libertad,
que era Lord Acton, que era un lord, y él decía, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, decía el tipo. Entonces, una cosa es tener equilibrios y una cantidad, un porcentaje de 50, 54, 55, te da un determinado poder. Pero un 80% yo creo que pones a cualquier político... Y te lleva una autocracia. Te desconcierta. Sí, tendría que ser San Luis Rey de Francia. Claro. Para poder, y es muy difícil que existan esas, y más en Argentina. La heterogeneidad de la sociedad argentina, la heterogeneidad social, cultural, política, no te permitiría nunca eso. ¿En dónde se pueden concebir estos modelos así? En sociedades que son muy homogéneas. Yo no conozco El Salvador, pero conozco regiones cercanas al Salvador, y una sociedad muy homogénea. Existe una oligarquía exportadora, esto con lo otro, y una gran sociedad del 80 o 90% igualada en la miseria o en la pobreza y en características similares. Sí, la falta de protección. En Argentina no, fíjate en países como Chile, en Uruguay, en Brasil, no se pueden dar nunca esos porcentajes. Yo lo voy a poner en tela de juicio, no al profesor, sí. por favor, la teoría que estamos hablando, ¿no? Profesor, no lo pongo en tela de juicio. Como teoría funciona porque lo demuestran, es decir, Putin sacó también como el 80% de los votos. Claro. Sí. Ahora, sí, a situaciones como, por ejemplo, vos lo que me decís, la gente de esos países o esos lugares cercanos a El Salvador no tienen expectativas. Nos estamos enfrentando a una generación de jóvenes, a un mundo donde aquellos que venimos, como decía Serrat, aquellos que llegamos más lejos porque salimos antes, los viejos, ¿no? En mi caso, que nuestra proyección son nuestros hijos. La juventud no está teniendo esa protección. Entonces, si no tengo protección, ¿qué me importa? Escuchaba los otros días a este muchacho Tronco, que ahora es diputado nacional del programa con Fantino, decir que cuando le decían si habría que vender las Malvinas, y si deja guita el país que la vendan. La misma Bullrich, decir que cambien las Malvinas por vacunas. Y ahí me voy, no sé cuánto nos queda, Fran, pero... 47 minutos. Perfecto, tenemos 10 minutos más. Bien. Me voy a Gramsci, al año 1930, 37 muere Gramsci. Sí, muere en el 37. 37. Que él empieza a escribir que hay que, para enfrentar a una nación, no se puede enfrentar con una iglesia sólida, con un concepto sólido de familia, con un concepto sólido de soberanía y de patria, que hay que meterse por las endijas que permite la sociedad civil, decía. La educación, sí. La sociedad civil. ¿Cómo se llaman las cartas de cárcel, la prisión? Las cartas de la prisión. Ahí hace todo su trabajo. Solamente escribió un solo libro que se llama La Cuestión Meridional, que él hace toda una teoría sobre la unificación italiana, y después lo que pasó, más de 10 años preso, claro, por el fascismo. El fascismo sabía a quién tenía que callar una de las personas más inteligentes. ¿Vos sabés que habían sido compañeros con Mussolini? No. El diario El Grito del Popolo, era el director del diario, era Mussolini, y el secretario de redacción era Gramsci. Si mal no recuerdo, era El Grito del Pueblo, que se llamaba, o Avanti. Habían dos y habían sido compañeros, se conocían personalmente. Mirá. Uno con una mente brillante y el otro... Bueno, mientras Marx le llenaba la cabeza a ¿cómo se llama? A Gramsci, presidente del Partido Comunista de Italia, para que hiciera la revolución, o sea, con las ideas de Marx, ¿no? Y de repente termina ganando Mussolini, o sea, te das cuenta que un gran poder. El sistema el sistema comunista no tenía entrada por ese lado, sino que tenía que entrar
por otro lado, esas luchas ¿Has visto la transformadas. serie de Mussolini? No la he visto. El hombre del siglo, es fabuloso. ¿Está buena? El libro es fabuloso. M se llama el libro, el hombre del siglo, y la serie es muy buena, es larga, pero es muy interesante porque... Está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, es Sí, muy, sí, muy sí, interesante porque utiliza muchas herramientas del populismo y las... Es decir, es un creador en cuanto al peronismo, al populismo, a las estrategias populistas. Mussolini desde el 19 en adelante, desde el 20 en adelante, a las estrategias populistas. Qué bueno. Es muy buena buena serie. Esa sociedad que fue infiltrándose para poder llegar a esta locura donde, como decía Chesterton, para defender la idea de que el pasto es verde vamos a tener que desenvainar una espada. Hoy estamos en una sociedad que, cuando empezamos a charlar, pocas ganas de pensar tiene, con un sistema de inteligencia artificial que nos está conduciendo como quiere, por más que no vos digas, no, a mí no, a todos, a mí también. Nos está conduciendo como quiere, nos enfrentamos a una sociedad muy fácil de poder manejar y sin conceptos fuertes de religión, fuertes de amor a la patria, fuertes a la familia y demás. Creo que estamos en una situación de bocado y cardinal. Vos pusiste el dedo en la llaga recién y creo que es un aspecto muy interesante en tener. Hay una desigualdad en el mundo actual que es casi estructural en la mayoría de los países, que es podríamos decir, una desigualdad etaria y generacional. Los mayores de 50 años tienen la mayor cantidad de la riqueza y los capitales en el mundo. Y los menores de 50 años se están repartiendo. Actualmente es un dato fáctico, un hecho. Hay muchísimas encuestas, muchísimas entrevistas realizadas en torno a esto. Los grandes, yo ya me considero grande, tengo 48 años, los adultos... Bueno, vos debes tener la parte que me falta a mí, entonces... No. Los adultos tenemos la gran cantidad del capital y de la propiedad y de la solvencia económica que no tienen. Y el problema es que en otros momentos de la historia pasó esto, no tan acendrado como ahora, no tan marcado como ahora, pero los grupos etarios menores, podríamos decir de 30 para abajo, o entre 18 y 30, sabían que iban a poder alcanzar a sus padres y superar a sus abuelos. Señor. Ahora la perspectiva es que no van a alcanzar, ni siquiera van a llegar a superar a lo de sus abuelos. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque los jóvenes son mucho más inteligentes que nosotros y tienen una perspectiva de la realidad que es inmersiva. Nosotros la tenemos contemplativa, ¿viste? Exactamente. Nosotros la vemos de afuera, ellos la ven desde adentro. Entonces, esa relación de desigualdad inmersiva, de inmersión, de estar adentro, Qué bueno. de estar adentro. Esa relación de desigualdad estructural y etaria, ellos la entienden mucho más que muchísimos analistas, mucho más. Entonces eso puede generar muchísimas transformaciones al interior de los sistemas políticos y económicos. Bueno, sí, no estoy equivocado, vos tal vez lo sepas claramente, porque hasta ahora la cantidad de errores que he hecho, por suerte, para corregir. Pero el tema de que el 60% de los votantes están de 35 años para abajo, sí, por lo menos en Argentina. Sí. Entonces, esa realidad, con un ciudadano con una visión distinta, ya no apegado a una vida sobrenatural, no apegado a la trascendencia de sí mismo. Si yo entro y salgo de esto y no dejo nada, que pase lo que pase, me importa un pito. Entonces, y después tenés, por otro lado, a los que con el tema del miedo te quieren decir que con una vez que vos vayas a buscar cobre, te van a meter cianuro con gotita toda la noche en tu casa. Entonces, saltar de la locura
Tiene que haber un punto intermedio. En relación a ese tema, vos sabés que a mí me parecería muy interesante que hicieran los encuestadores y todo, alguna encuesta sobre ese grupo etario, qué piensa de estas nuevas transformaciones económicas de la minería. Sería muy interesante, sería muy interesante porque verlos estructuralmente y no verlos solamente por pantalla, ver qué piensan. Pero en relación a la pregunta que comenzamos hablando y que nos conocimos la otra noche, Luis, ¿qué pasa si esos sectores que vienen y que van a ser mayoría de jóvenes deciden cambiar el sistema político? Y tienen el poder soberano para hacerlo. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Nosotros seguimos pensando en base y seguimos siendo gobernados y tenemos muchas instituciones que son instituciones industriales. El colegio, vos lo ves en los colegios, en las universidades de todo tipo. Yo soy un defensor de la universidad pública, de la educación pública. Sin duda. Pero son estructuras industriales. La política tiene estructuras que son industriales, completamente de las empresas. ¿Qué pasa cuando esos sectores, esos grupos mayoritarios digan, nosotros ya rompimos con las perspectivas industriales, nosotros estamos en otra perspectiva post-tecnológica, post-humana, post cualquier cosa? Nos vamos a aprender podríamos decir, a articular con esas ideas, podríamos llegar a pensarlas, es muy complejo, porque van a tener que decir, si van a ser mayoría, todos esos grupos a nivel mundial y estructuralmente, van a tener también la posibilidad de cambiar todo eso. La idea de república viene del siglo IV, del siglo III después de Cristo. La idea de democracia viene del siglo IV antes de Cristo. La idea de repúblicas liberales y de repúblicas liberales viene del siglo XIX, del XVIII y del XIX. La idea de democracias liberales viene del final del XIX y del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Hay muchísimos sectores que ni siquiera conocen ni se interesan por esos temas y están planteándose por eso es la preocupación. Está bueno hablarlo porque no son temas que se hablan. No son temas que se hablan. Es una preocupación. ¿Cómo vamos los adultos, cómo vamos a reaccionar ante eso? ¿Y cómo vamos a convivir con eso? La última pregunta, para no sacarte más tiempo. Y aparte para que sé que tenés un montón de cosas que hacer. Mirá, la democracia empieza más o menos la democracia liberal, dijimos en el 19... Finales del 19, principios del 20, cuando se dan los primeros procesos democráticos. Creo que Finlandia o Suecia, los primeros que... Apenas arrancado aparecen figuras como Mussolini, sí. Aparecen figuras como Hitler, pasa el tiempo, estas imágenes de estas personas quedan un poco distorsionadas, se lo saca del sistema, ni loco, volvamos a eso, bla, 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 bla. Y hoy volvemos a enfrentarnos a que en las democracias actuales estamos cerca de una autocracia. Fíjate que hablamos de dos crisis. Yo creo que la economía condiciona mucho el pensamiento político, no para ser marxista, porque no soy marxista, pero condiciona mucho la forma de pensar que tenemos sobre las realidades políticas. Fíjate que la democracia, el gran conflicto de la democracia, uno, es la Primera Guerra Mundial, como lo hablamos hace un rato, después del 18, que ahí había crecido y la crisis del 30 destruye gran parte de las condiciones económicas y sociales en las que se ven inmersas muchísimas sociedades que tenían trayectorias democráticas o posibles trayectorias democráticas, quedan totalmente enterradas con eso. El final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, supone un gran proceso de democratización, ¿cierto? La caída de la Unión Soviética, el fin de otro conflicto importante. Pero yo estoy convencido que la otra gran crisis que ha afectado mucho esto y que también ha contribuido a transformar realidades económicas y a transformar la economía es la crisis del 2008 de los subprime. Ahí es cuando empiezan los pensadores otra vez a decir ¿qué pasa con la democracia? La economía ahí destruyó una gran cantidad de sectores de sectores sociales, de sectores económicos que creían que la tenían y empezaron a poner en duda las dos crisis económicas. Si estamos
en la antesala de una gran crisis económica no la sabemos, pero si existe para hacer futurología, que no es mi ámbito, porque soy historiador, me dedico al pasado, si llega a existir una gran crisis económica similar a la de la subprime, similar a la de 1930, iba a cambiar mucho, y yo estoy convencido que ahí va a condicionar mucho la persistencia de algunos sistemas políticos y la emergencia de otros. Puede surgir cualquier cosa. Es decir, después la guerra del 18, después la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, ahí aparecieron los fascismos serios. Ahí aparecieron los fascismos más fuertes, los nacionalismos étnicos, los más exclusivistas, y después con la crisis del 30 se aceleraron muchísimo. Después eso se controló, pero bueno, las crisis económicas... Yo creo que hay una diferencia... Ojo, acá el invitado sos vos y la opinión tuya es la que vale. Simplemente por favor. Para que después lo podamos debatir en otra entrevista, porque me encantó esta charla. Pero yo creo que todavía lo que vos estás viendo, a diferencia de lo que yo veo y creo que muchos jóvenes ven, hay muchas organizaciones, muchas entidades que nosotros, por venir de esa estructura orgánica de un sistema democrático y republicano, hoy realmente júntate dos provincias, dejate joder y tener un solo gobernador, sin tener en cuenta... Pero eso vos me lo dijiste recién, más o menos compartimos la idea. ¿Vos a qué crees que se debe? ¿A la crisis económica y a la situación económica de muchos jóvenes? También. Sí, ¿O no? sí, Dijiste, sí, si no sí, tienen sí. Para esto, si no tienen para lo otro, si no tienen para... Entonces estamos hablando de cuestiones económicas. Si se lo soluciona ese tema, ya... es decir, por eso yo te digo, la situación económica condiciona mucho... Va a ser el condicionamiento... Claro, va a ser el condicionamiento o la puerta de contención que tiene la economía para no transformarse. Si esto cambia para peor, la situación económica internacional, y es muy probable que se plantee en formas no democráticas. O un nuevo salto de la democracia a estas elecciones autárquicas. O a otra forma diferente, a otra forma completamente diferente, que no lo podemos... está muy bien lo que te decía la politóloga esa. Es una forma de legitimar las decisiones políticas, la democracia. Un método para que se legitimen las decisiones políticas, las agendas políticas. Y está hoy sometido solamente a eso. Sí. Ahora se está hablando de que la inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje, pueden tomar decisiones, yo tengo mis serias dudas, pueden tomar mejores decisiones que las personas. Hay muchos teóricos sobre hay eso. algunos casos que yo creo que hasta un perro que puedes poner ahí puede tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, ¿qué nos impide pensar o qué les puede llegar a impedir a esos sectores más jóvenes que no tienen acceso a todos los medios económicos, a todos los recursos económicos que tenemos los más viejos? Decir, bueno, no quiero que elijamos, es decir, pongamos, ya hay la otra vez una concejala o una política había dicho que ella podía tomar decisiones en un consejo deliberante o en a partir mucho mejores que recurriendo a la inteligencia artificial y no con uno de cada uno, que uno dice, claro, sí, es muy probable que con el nivel cultural que tiene cualquier modelo de lenguaje mínimo. Puede ser en multiple choice también, puede ser cualquier sistema menos de que se ponga a pensar. Te entiendo perfectamente y creo que es un riesgo al que nos vamos a enfrentar. No sé si un riesgo que nos llevará a algo mejor o algo peor, pero nos vamos a enfrentar a eso y nos estamos enfrentando. Te digo que hay jóvenes que empiezan a ver que la inteligencia artificial le diga qué película ver, qué música escuchar. Sí. Entonces, que están haciendo terapia de manera totalmente informal y que le está terapia psicológica de manera informal y que les está diciendo, tomando ejemplos que bueno, soluciona. Es muy complejo, es muy complejo. Es
Es muy complejo. Algunos sectores, te comento porque estuve terminando una diplomatura en inteligencia artificial. Uy, qué bueno. En la Universidad Nacional de General San Martín, la terminé la semana pasada, y una diplomatura larga, muy interesante, sobre inteligencia artificial y prácticas creativas, y planteaba todos los problemas que hay. Hay muchas personas que se sienten totalmente solas y solitarias, que es como una especie de pandemia que existe, la soledad. Sabina, creo que hay una canción que creo que Calle Melancolía dice, sí, esa pandemia que azota las veredas, sí, que azota las veredas, que es la gente caminando sola. Sí. Y hay una pandemia en muchos países muy desarrollados, están teniendo serios problemas, tienen ministerio de la soledad para sectores mayores que están solos, que no han tenido hijos, que no saben qué hacer de su vida, que tienen mucho dinero. Que se mueren, entonces y nadie se entera. Claro, están acudiendo a la inteligencia artificial como un acompañante terapéutico, y como es muy interesante. El caso de Jim Hackman. Sí, me acuerdo que se murieron los dos. Se murió la mujer, y él, como estaba con Alzheimer, nadie se enteró, estaba peleado con los hijos. Se murió de hambre, creo. Claro, se murió de hambre. Nadie se enteró. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Una persona con todos los recursos materiales, económicos. Si usted no sabe quién es Jim Hackman, es porque es un millennial. No, un actorazo. El Alfred de Batman. ¿Alfred de Batman? ¿Jim Hackman? No. Era Lex Luthor en Superman. Sí, señor. Pero la Batman de... No. ¿De Nolan? ¿De Nolan? No, el Batman de Nolan es el inglés Michael Caine. Ah, disculpa, Michael Caine. Jim Hackman. Jim Hackman es La aventura del Poseidón, Contacto en Francia 1 y 2. La película está muy buena, que él era un expresidente que se iba a vivir a un pueblo, ¿te acordás? Ay, no. Y que se lo pone a ver una película muy... Jim Hackman, claro. Jim Hackman es un crack. Bueno, gana el Oscar, ¿te acordás? Con Los Imperdonables de la película de Clint Eastwood. De Clint Eastwood, sí. de Unforgiven, que es una de mis películas preferidas. Una maravilla. Bueno, para que vea que esto... que no solamente somos dos caras bonitas, esto es cultura para todos. Fernando, te agradezco muchísimo. Creo que tenemos que seguir charlando de estas cosas porque por supuesto. Nos has desburrado, nos has hecho pasar por un recorrido de qué es la democracia, de dónde vino la democracia, cómo se gestó. Por supuesto, las veces que quieras, me encanta charlar, me encanta discutir ideas. Hay un poema que dice... El silencio es una virtud que no merezco, y me encanta hablar, así que las veces que quiera me ha encantado. ¿Te has sentido cómodo? ¿Te hemos tratado bien? Sí, muy rico el café. Hemos charlado muchísimo de cosas que me interesan permanentemente hablar, que es la política, la realidad, ¿no? Y difundirlas, y bueno, también hacer un poco de discusión ideológica, claro. que viste que en estos momentos no se discute ideología en ningún lugar, no se discuten ideas, se discuten posiciones. Confirmaciones. Sí. No hay búsqueda de información, sino de confirmación. Y es muy difícil. Si vos no pensás como yo, no me jodás, no te quiero ver, no te quiero escuchar. Otra de las pandemias y de las epidemias que estamos viviendo es esa. No se discuten, y hay sectores que ya no charlan, ya no... Pero vos sabés que yo creo que el trabajo que hacen en los streaming es muy interesante. Yo sigo mucho, también los he visto a ustedes, pero también he visto a muchos de Buenos Aires que invitan a personas de muy diversas ideologías. Los locutores y los conductores lo invitan, y a veces los seguidores no quieren verlo y escucharlo. Es impresionante. El sesgo de confirmación. Es impresionante. Fer, Luis, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Para que me acomodo. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Espero que les haya gustado, sobre todo que se hayan instruido tanto como yo en esta charla con Fernando. Y no dejes de suscribirte al canal si no estás suscrito, no dejes de ponerle like a este programa para que el algoritmo de YouTube lo comparta y haga que este contenido lo pueda ver mucha más gente, que realmente vale la pena tomarse un tiempo para pensar un poquito más allá del ombligo y del pie cerquita que tenemos. Que tenga muy buen domingo, y gracias por acompañarnos como siempre. Hasta el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos.
Pensemos algo mejor, algo entre vos y yo. El mundo afuera es tan cruel, yo quiero sentir tu piel. Pensemos algo mejor. La ciudad de Mendoza presenta la nueva comedia municipal La Oposición de Marte. Una historia intensa y llena de secretos, con texto de Mau Funes y dirección de Ale Conte. Humor negro y un misterio que surge en un evento astronómico. Estreno jueves 11 de diciembre. Tenés 1 hora para descubrir lo que los astros quieren revelarte. La Oposición de Marte, no te la pierdas. Más funciones el 12, 13, 14, 18 y 19 de diciembre. Siempre a las 21:30 en el Teatro Quintanilla. Entradas por entrada web. Más info en ciudaddemendoza.gov.ar.